Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos, queridísimos radiovidentes. No digo radioescucha, ustedes lo saben porque este término lo acuñé yo mismo, el de radiovidente. ¿Qué significa eso? Que quienes nos escuchan, nos ven al escucharnos. Esa es la magia de la radio. Y me escuchan caminar, escuchan probablemente las pisadas mías sobre las hojas del jardín, hojas de este otoño que comienza a esplender poco a poco en esta parte del hemisferio y en esta ciudad, tal vez la estación más bella, he dicho yo, de todas las estaciones en Santiago de Chile. Saludo a los radiovidentes del norte, Antofagasta, los que nos escuchan y nos ven en la región metropolitana, en la quinta región Viña del Mar y Valparaíso, y todos los radiovidentes del sur, desde Temuco hasta la austral Punta Arenas. Bueno, cada cierto tiempo nos llegan noticias que tienen que ver con este anhelo o esta búsqueda que siempre fue muy genuina y estuvo dentro de los grandes anhelos y sueños del ser humano, que es llegar a otros planetas. Luego esto ha sido distorsionado por otro tipo de objetivos, como siempre ocurre con los objetivos y los sueños y anhelos genuinos, pero no cabe duda que ese acontecimiento que ocurrió con la nave que llegó a la Luna por primera vez fue un acontecimiento que marcó a todos los que pudimos, porque yo era chico, asistir o atisbar lo que ocurría. Yo recuerdo que cuando el hombre llegó a la Luna no había televisores en mi barrio, solo había un televisor que era un vecino que nos invitó a todos muy generosamente. Me acuerdo que nos prepararon pailas con huevo, como no sé si estaré distorsionando mi memoria, pero eso es lo que yo me acuerdo, para que todos comiéramos ahí. Y ahí vimos las imágenes de lo que estaba ocurriendo, la llegada del hombre a la Luna. Luego se pusieron en duda si eso había ocurrido o no, si esto era parte de una estrategia del gobierno norteamericano, no importa, pero nuestra imaginación se pobló de que comenzaba una nueva era del hombre, una era espacial, un primer pequeño paso, dijo el astronauta, pequeño paso a la Luna y un gran paso en la historia de la humanidad. Bueno, mucha agua ha corrido bajo el puente y sobre la Luna y en otros planetas y galaxias y también en el desarrollo de la astrofísica, y hoy día se anuncia que 4 astronautas despegarán con destino a la Luna en la misión Artemis 2. Algunos hablan de una apuesta de alto riesgo del que dependen las futuras exploraciones que se harán en ese lugar. Y además en un contexto de esta guerra, esta nueva guerra fría, algunos la llaman guerra tibia, sino casi caliente, entre Estados Unidos y China, que tiene objetivos también de llegar a la Luna entre el año 2029 y 2030. Y nos interesa saber un poco más. Se está hablando mucho en todos los medios hoy día, un poquito más, cuál es el sentido que hay detrás de esta misión, qué es lo distinto en relación a las misiones anteriores, cuáles son los riesgos que conlleva. Y para eso hemos invitado al jardín a un doctor en astrofísica de la Universidad de París y profesor titular del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica del Libro, que acaba además de publicar un libro, Las Islas del Universo, editado por Debate, en enero de 2026. Gaspar Galaz en el Jardín. Gaspar, un gusto de tenerte aquí en el Jardín. Hola Cristian, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Oye, Gaspar, a ver, vamos a hablar antes de entrar en el tema de la Luna y de la nueva expedición Artemis II, un Artemis 1, ¿no es cierto? Ya, después vamos a hablar un poco de eso.
Quiero hablar un poco a qué te has dedicado tú a estudiar astronomía, la astrofísica. ¿Cuál ha sido tu especialidad de estudio? Bueno, la especialidad que yo he hecho el último tiempo es estudiar galaxias que son difusas, que son galaxias que tienen una densidad estelar pequeña, tienen pocas estrellas por unidad de volumen, entonces se ven en el espacio como una especie de niebla, pero tienen cualidades bien interesantes. Eso pertenece al área de la astronomía extragaláctica. En el pasado un poco más remoto me dedicaba también a estudiar a la evolución de galaxias a lo largo de la época cósmica, digamos, porque a medida que uno ve galaxias cada vez más lejanas, se adentra en el pasado, etcétera. Así que eso es lo que he hecho a grandes rasgos, para no aburrir mucho a los, no aburre para nada. a los radiovidentes. Y a los radiovidentes, pero para cerrar los ojos, imaginarnos. A ver, pero de todos estos hallazgos, no solamente tuyo, obviamente que hay una cadena científica, de cosas que se han descubierto, sabemos hoy día de las galaxias. ¿Qué es de esas cosas las que te sorprende más? Mira, lo que sorprende más en general, por lo menos a mí, es este milagro que existe, y no deja de sorprenderme, de que los seres humanos con tan rudimentarios herramientas, siendo menos que un virus a escala cósmica, hemos podido llegar a conocer, por lo menos hacernos un modelo, puede que estemos completamente equivocados, digamos, pero hacernos un modelo que cuadra con este juego que llamamos método científico, a estudiar escalas extremadamente pequeñas y extremadamente grandes respecto a nuestra talla, digamos. Eso para mí es un milagro, ¿te fijas? Porque no tendría por qué ser así. Bueno, lo que decía Pascal en el siglo XVII, esta frágil caña pensante que es el hombre, que la puede aplastar algo y desaparece rápidamente, y que sin embargo su dignidad está en esto, en haber podido elaborar aquello científico, método científico, haber elaborado un modelo para entender el universo, por ejemplo, un modelo que podría tener, por supuesto, falencias, ¿no es cierto? Sí, claro. Fallas estructurales, diría yo. Sí, mira, en realidad, bueno, aquí hay varias cosas que chocan un poco, digamos, para hacer un análisis de la realidad, entre comillas, digamos. Carl Sagan tenía una buena frase que... El de Macrocosmos. Claro, que decía básicamente que el universo, o sea, el ser humano y nuestro conocimiento, nuestra conciencia, es parte del desarrollo de las estrellas. ¿Okay? Es parte de la evolución cósmica, incluyendo la inteligencia para poder entender el universo. Había una frase muy buena que, de alguna manera, el universo crea una estructura, que en este caso somos nosotros, que permite conocerse a sí mismo. Mira, eso es interesante. O sea, el universo se conoce a sí mismo. ¿Sí? Y además otro dijo, somos polvo de estrella. Uber Reed, creo que fue, no sé qué fue, que astrónomo, astrofísico, dijo, o sea, somos polvo, estamos Uber hechos Reed. de polvo de estrella y tenemos esta conciencia para pensar esas estrellas que están allá o ese cosmos en el donde estamos. Ahora, hay una galaxia que tú estudiaste, la Malin 1, ¿no es cierto? Entiendo, nos va a explicar qué importancia tiene eso, que tiene ausencia de gas molecular, o sea, tiene no sé si una presencia o ausencia de gas molecular 20 veces más bajo que otra galaxia, algo así. Sí, bueno, mira, para hacerlo rápido, las galaxias forman estrellas a partir del gas que tienen, que es gas molecular, o sea, un montón de gas formado por moléculas que generalmente son moléculas complejas. La molécula más típica es el hidrógeno molecular, H2. Y todas las galaxias que por supuesto tienen estrellas han tenido mucho gas que permite formar esas estrellas. Ahora hay galaxias que son muy difusas en gas, tienen muy poco gas, su densidad de gas es muy pequeña, y sin embargo tienen estrellas. Y por lo tanto, muchas de ellas, si tú vas a buscar ese gas, casi no hay. Entonces es una paradoja que cómo se formaron estrellas en estas galaxias si prácticamente hoy en día no están formando. Eso es lo que yo he estado investigando hace un tiempo atrás, y de hecho esta galaxia que tú mencionas, Malin 1, se buscó gas molecular durante mucho tiempo sin detectarse, que tiene una cualidad esta galaxia, siempre se me olvida decirlo, pero es la galaxia como galaxia individual más grande que se ha observado hasta ahora. Tiene 7 veces el tamaño de nuestra Vía Láctea. Mira. Entonces, la paradoja es una galaxia como esta, con estas características, era muy raro que no tuviera gas molecular. Nosotros descubrimos este gas molecular después de 30 años de búsqueda por parte de muchos otros investigadores, en noviembre del año 2024, hace ya un tiempo, y nos costó bastante, digamos, y llegamos a usar el radiotelescopio ALMA para poder hacerlo, que permite tener mucha sensibilidad y hacer cosas que otros telescopios no pueden, digamos. O sea, básicamente fue gracias a este radiotelescopio que pudimos
detectar este gas. Hay gente que diría que esta investigación y conocimientos son inútiles, y hay un italiano que contesta con un maravilloso libro que se llama La utilidad de lo inútil, Sí, sí. que hay investigaciones en ciencia que tal vez no tienen una utilidad inmediata, pero su utilidad a lo mejor está en su aparente inutilidad. No sé Sí. qué piensas tú de eso. Bueno, justamente vivimos en esta sociedad de eficiencia, ¿cierto? Y de tener que dar reporte de todo lo que hacemos de manera casi enfermiza. Todo termina en una planilla Excel. Exacto. La existencia completa humana de Exacto. cada uno de nosotros, ¿no? Ah, sí. Digámoslo así. Eso es claro. Y en realidad la ciencia en sus máximos esplendores a lo largo de la historia ha dado saltos gigantescos justamente gracias a la inutilidad. ¿Ya? Exactamente. Yo siempre que tengo la oportunidad, y tú ya me la diste ahora, así que no te me queda otra, siempre hago un homenaje a la inutilidad completa y absoluta de la ciencia, una inutilidad completa y absoluta de la música. Pero yo recuerdo un profesor que tuve en la universidad, Claudio Anguita, que en paz descanse, que hizo una frase famosa una vez en una clase que estaba dando. Era la época del lanzamiento de los transbordadores espaciales. Y un alumno levanta la mano y dice, oye, profe, pero ¿para qué sirve toda esta cuestión de andar llevando gente al espacio? ¿Y para qué sirve la ley de Newton y la ley de Kepler que permite entender cómo se mueven los planetas? ¿Para qué todo eso? Entonces el profesor le dijo, mira, hoy día hay un partido de fútbol, no sé si era Argentina, Chile o no sé qué cosa, era una final de un mundial. Y le dijo, ¿tú vas a ver el partido? Sí, por supuesto, no me lo voy a perder. ¿Cómo lo vas a ver? No sé, con la tele. Bueno, ¿cómo llega la señal a la tele? Finalmente es una imagen satelital de un satélite que transmite la onda, digamos, al televisor, pues a una antena y después al televisor. Y eso es gracias a las leyes de Kepler que permite que el satélite dé vuelta alrededor de la Tierra. Algo tan inútil que te va a permitir ver algo tan inútil como un partido de fútbol. Está buena esa. Sí. Pero incluso si hubiera algo que no tuviera una utilidad inmediata, tendría el valor por sí mismo, por el amor al conocimiento y por ese anhelo del hombre de conocernos, ¿cierto? Absolutamente, yo soy un defensor de eso. O sea, el viaje a la Luna que tú mencionaste antes, que se hizo el año 69, el primer hombre de la Luna, este mismo viaje que tenemos pronto, ¿cierto? Que es inminente, también tiene una carga de inutilidad gigantesca. La inutilidad es realmente el vehículo del progreso humano. Si todos nosotros hiciéramos cosas solamente útiles, que además no está de más decir que está definido de manera arbitraria, que es lo que es útil para quién, ¿ok? Entonces la verdad es que es algo absolutamente elusivo la definición de utilidad. Obviamente, claro, uno dice, bueno, una fábrica de bisturí es súper útil porque con eso pueden operar a la gente. ¿Ok? Claro. Pero el ser humano tiene millones de facetas y por lo tanto... Muchas dimensiones. No se puede... No digamos, solamente el Homo sí. útiles, ¿no es cierto? O el Homo faber, sino que también hay un Homo ludens, y en fin. Sí. Estoy caminando en el jardín con Gaspar Galás, doctor en astrofísica, profesor titular del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica, autor del libro Las Islas del Universo, que al final te voy a preguntar algo sobre tu libro, cuando estemos cerrando la conversación, que no se me olvide. Ya. Pero vamos a la misión Artemis 2. A ver, ¿por qué tanta bombo y tanta parafernalia y presentación en todos los medios? Me he mirado todos los diarios del mundo, en España, Argentina, los gráficos, de este vuelo, de esta primera misión en 50 años a la Luna, que suponía que cuando llegamos a la Luna uno imaginaba que iban a venir muchas más, y sin embargo fue una y 50 años después otra. A ver. Bueno, hubo el Apolo 11, que fue la primera, el famoso Neil Armstrong y Ese, Buzz Apolo Aldrin 11, ¿no y es Michael cierto? Collins. Y Pero Apolo después hubo 17. Después hubo varias. Ya. ¿Sí? Hubo una fallida que fue Apolo 13, que casi se muere en el camino y tuvieron que volverse y qué sé yo. Pero esta es la primera misión tripulada. Esta es la primera años. misión tripulada en 50 años. Claro, la última fue el 70 y algo, ¿cierto? El 72, claro, 72, Apolo 17. Exactamente. ¿Y por qué? Porque es súper difícil. La Luna está a 384.000 kilómetros, que uno está acostumbrado a ver en las imágenes incorrectas que uno a veces ve en la literatura, la Tierra y la Luna muy pegadita, porque Claro. no caben en la página Sí, si fueran a escala. pegadita, claro. Pero está muy, muy lejos. Ujú. Entonces es un viaje que no es nada de fácil, requiere precisión, requiere, tal como tú lo dijiste, que nada falle, y si ocurre un percance cerca de la Luna, es un tremendo problema. Caramba. ¿Te fijas? Caramba. Entonces, ahora, este viaje, para que la gente sepa, no es un viaje de ir a la Luna, este es un viaje que se lanza un ingenio espacial, da una vuelta a la Tierra, se acelera, ¿ok? Entra en órbita lunar, da una vuelta y vuelve a la Tierra.
O sea, es una especie Es como de... que se va a dar una vuelta. Va a dar una vuelta. Bueno. ¿Por qué? Porque esa estrategia, que es lo que se llama el rendezvous lunar, digamos, en que se usa la fuerza de gravedad tanto de la Tierra como de la Luna para hacer estas pequeñas órbitas y después pegar un empujoncito y volver. ¿Ah? Ya sea de la Tierra a la Luna un empujón para llegar y de la Luna a la Tierra un empujón para volver. Es un método que inventó un ingeniero que era bien poco considerado en la NASA, que se llamaba John Hubble, un tipo bastante oscuro en esa época, que fue el que convenció a la NASA en los años 60 de que esa era la manera de llegar a la Luna. Se pensaba antes que podía ser un cohete que llegaba a la Luna y después despegaba todo el encatrado. Y, en fin, él mostró que energéticamente esa era la solución. Y ese es el mismo método que van a usar ahora. Lo que se quiere entonces es reproducir exactamente el vuelo previo al Apolo 11, que fue también, no recuerdo cuál Apolo fue, creo que fue el Apolo 8, ¿okay? Que dio una vuelta a la Luna y volvieron los astronautas. Eso también se hizo en los años 60. Así que aquí se está replicando un poco eso con otra tecnología y una serie de otras cosas que son distintas. Es un programa bien complejo, o sea, no es llegar, mandar un bus para allá y volver. Oye, ¿y no podría ser como que, a ver, estoy mirándolo desde mi total, perdona mi falta de ignorancia, como dice un dicho mexicano, pero que después de esa llegada del Apolo 11, ¿no es cierto?, que marcó mi infancia y la infancia de muchos seres humanos, hay poemas, películas, de todo, se habla de ese día, cómo marcó, uno habría pensado... la Luna ya debería estar, no sé, habitada, colonizada, el ser humano presente. ¿Por qué no ha sido así? ¿Qué crees tú? ¿Dejó de ser un centro de interés y se desplazó hacia Marte, a otros lugares? A ver, ¿qué pasó con la Luna, digamos? No, la Luna como plataforma científica, especialmente en astronomía, ahí estoy un poco sesgado yo, pero es una tremenda plataforma. ¿Okay? Ahora, hay un problema en la Luna que no es menor, que no tiene atmósfera la Luna. Claro. Por lo tanto, si tú te quedas al sol, hace mucho calor, o sea, la cantidad de energía que te llega al sol es gigante, y si te quedas a la sombra, es súper helado. ¿Okay? Entonces, realmente no es fácil generar materiales y generar un espacio en el cual tú puedas estar ahí por mucho tiempo. Es complicado. Bueno, para empezar no tiene oxígeno y no tiene presión atmosférica, así que todo tiene que estar protegido de descomprimirse. Si tú haces un hoyo en una cápsula, la cápsula vuela, explota, los astronautas se quedan sin poder estar ahí, digamos. Si es que hay una descompresión explosiva, por supuesto, los astronautas cuando estaban en la Luna tuvieron que descomprimir la cápsula, abrir la puerta y salir, ¿te fijas? Claro. Pero es un riesgo. O sea, hay muchos riesgos, digamos, inminentes. Bueno, estos astronautas llevan unos trajes, leí, para sobrevivir 6 días. Sí. Por cualquier evento en que sobrevivieran, no reventaran, sino que tuvieran que abandonar la nave 6 días. Pero yo imagino eso para una película. No, claro. 6 días sobreviviendo ¿y quién los va a rescatar después de esos 6 días? Eso es como alargarles la agonía nomás, ¿no? Sí, no. O sea, yo no soy experto en esto, Cristian, pero lo que entiendo es que está realmente, es un viaje, es riesgoso, como tú dices, pero se han tomado todas las precauciones en riesgos que son medidos. ¿Okay? Es como parecido a la aviación, en cual tú tienes riesgos medidos. No es que no existan, pero hay riesgos medidos. Y justamente los trajes espaciales que permiten que los astronautas estén encapsulados en esos trajes durante mucho tiempo es parte de esas medidas de seguridad. Desde el punto de vista de la astrofísica, ¿qué no sabemos de la Luna y pudiéramos saber? ¿Y qué es lo que se tiene que saber de la Luna que no se sabe hasta ahora? Bueno, hay muchas preguntas de la Luna. Una de las que siempre están ahí dando vueltas es cómo se formó la Luna, digamos. Hay teorías al respecto, algunas más aceptadas que otras. No es un asteroide capturado, digamos, sino que es una colisión de un objeto que chocó con la Tierra y terminó pegando un pedazo dando vueltas, digamos, que es la Luna. Pero hay una serie de cosas que se pueden investigar sobre la Luna. Hay metales en la Luna, hay hierro y otras cosas. Hay una pequeña cantidad de agua en algunos lugares, aparentemente, etcétera, etcétera. Pero como te digo yo, la Luna como plataforma de exploración y plataforma en astronomía, por lo menos, es impresionantemente útil. Bueno, por eso China está enviando esta misión en los 29, o sea, hay una suerte de nudo de carrera espacial ante la Unión Soviética, Gagarin, ¿no es cierto? No, claro, o sea, mira, todas las grandes pasos científicos de este tamaño han sido porque hay intereses políticos si no se movilizan todos esos recursos. No, claro, digamos, hay todo una especie, como decir, bueno, antes fue la Guerra Fría con la Unión Soviética, hoy día está China y otros países también, digamos, pero sobre todo China, porque supone una primacía tecnológica muy grande, digamos.
Piensa tú que hay países, bueno, como Chile, que recién estamos lanzando satélites artificiales, Sí. con el orden de 70 años atrás. Sí, claro, ¿Ya? verdad. La otra vez entrevistamos a uno de los entonces, genios detrás de ese satélite, No, claro. que está en Frutillar, vive en Sí, Frutillar. sí. Ahora, obviamente el mundo ha cambiado. Tú no necesitas tener toda la tecnología para lanzar un satélite. Basta que hagas un satélite y seas hábil y encuentras gente que te lo lance. ¿Te fijas? No tienes por qué hacer tú todos los tornillos de... ¿ah? La misma cosa, la NASA tampoco hace todas las cosas. Hay muchos componentes que usan artilugios de la NASA y misma cosa de SpaceX que son hechos en muchos países. Ahora, ¿no? ¿qué es más importante desde el punto de vista del desarrollo de la astrofísica, el conocimiento, los pasos? Marte, que ahora se ha transformado, ha despertado la imaginación. Hay un astrofísico chileno, un astrónomo, José Massa, que ha escrito libros, hace conferencias. Es como el rockstar Marte ahora. A ver, ¿Marte o la Luna? No, lo que pasa, sí, eso es una buena... No, José lo que ha hablado muchas veces es que esta es una primera etapa, lo cual tiene razón. La Luna es tan complejo llegar hoy que es un primer paso, sin duda, para llegar a Marte. O sea, si esta misión fracasa, por cualquiera sea la razón, claramente eso pone un puntito en negativo, digamos, el viaje a Marte, que conlleva una cantidad de problemas exponencialmente mayor a este, digamos. Pero hay que partir de a poco. La ciencia claramente entonces muestra que avanza en pequeños pasos aproximativos, ¿te fijas? Si no, sería prácticamente un suicidio. Lógico. Estamos caminando sobre la Tierra, pisando con los pies bien en la Tierra, aquí en un jardín al fin del mundo, con un astrofísico chileno, Gaspar Galast. Citamos tu libro Islas del Universo, que es bien sugerente el título. Háblanos un poco de un libro de divulgación, pero ¿cuáles son los ejes que quisiste poseer? Pues han salido muchos libros de astrofísica en el último tiempo, acá en Chile y en el mundo, lo que es muy bueno por lo demás. ¿Dónde quisiste poner tú el énfasis en este libro, digamos? Este libro, bueno, primero el título, Islas del Universo, tiene un doble propósito. Immanuel Kant, que fue el que predijo la existencia de estos universos islas, ¿okay? Que después resultaron ser galaxias, digamos, que son tremendos conglomerados de estrellas, polvo y qué sé yo, son los ladrillos fundamentales que componen el cosmos a gran escala. Estas islas del universo también son las personas y los científicos que descubren el cosmos. Muchos de ellos, que se han señalado en el libro, son de alguna manera islas del universo porque trabajaron en una época que, si bien se basaron en muchos descubrimientos de otros, muchos de ellos fueron personalidades individuales con mucho tesón y mucha energía para adentrarse en los misterios del cosmos. Hay un poco también ese doble referente. Y el libro, entonces, a través de la astrofísica extragaláctica, o sea, el descubrimiento de las galaxias y la descripción de un montón de propiedades que tienen las galaxias, el descubrimiento de las ondas gravitacionales, los nuevos resultados que tiene el telescopio espacial James Webb, ¿okay? A través de esas herramientas, el libro lo que hace es un relato en realidad del descubrimiento científico y de los problemas y de los avatares, en definitiva, de los descubrimientos científicos en astronomía extragaláctica, en la exploración de las galaxias, haciendo un análisis también un poco personal mío, por supuesto, de los errores que se han cometido en esta empresa, cómo se corrigieron, algunos avatares humanos que han llevado, digamos... ¿Y alguno de ellos, alguna historia que sea interesante, que te parezca a ti fascinante, que podría ser a lo mejor materia de algún relato literario? Bueno, el libro tiene un capítulo especial de las ondas gravitacionales, que fueron descubiertas el año 2015, casi 100 años exactos después de su predicción por Albert Einstein. El equipo que descubrió las ondas gravitacionales es un grupo de científicos bien especial, y entre ellos está Kip Thorne, que es un astrofísico que estuvo aquí en Chile el 2019, yo lo conocí, y es un astrofísico que es uno de los que yo conozco, por lo menos, con una tenacidad impresionante, porque él llevó a cabo este proyecto que básicamente al principio nadie creía que iba a poder lograr esto, ¿Ya? con un nivel de dificultad en todo sentido enorme, y logró descubrir las ondas gravitacionales después de más de 30 años de darle y darle y darle. La convicción, qué importante Sí. es. ¿Eh? Entonces, La tenacidad. Si tú me preguntas, digamos, yo te respondo eso. O sea, este libro es, de alguna manera, un amplificador para el lector de lo que significa la tenacidad, el error y la energía de la empresa científica, donde se dice en el prólogo, la cantidad de jóvenes que se digan el camino científico sin ninguna certeza de que van a lograr realizar alguna vez
un descubrimiento que es significativo, pero sin embargo lo hacen. ¿Te fijas? Claro. Es un homenaje un poco a eso. Y a esos distintos, a varios de ellos, a esa cadena, esos eslabones en la épica de la aventura del conocimiento humano y el conocimiento científico. Sí. Entonces, es un libro que está centrado más que nada en la empresa humana, más que en los resultados científicos. Bueno, Artemis II en algún momento va a regresar. ¿Qué es lo que sería el resultado exitoso de esa misión? ¿Qué es lo que avanzaríamos una vez que ellos regresaran? ¿Qué vamos a saber? ¿Qué va a significar eso para la carrera espacial, pero también para la astrofísica? Sí, mira, yo creo, adivino que no va a haber mucha sorpresa desde el punto de vista astrofísico, porque esta es una misión más que nada de cohetería. Sí, claro. Los radiovidentes los entiendan más fácil. Es una misión de cohetería, es decir, de que las etapas de eyección translunar, que es cuando el cohete, digamos, está en órbita terrestre, después de haber despegado y que todas las etapas del despegue sean correctas, se va a eyectar hacia la Luna, después se entra en órbita lunar y después viene una eyección hacia la Tierra, nuevamente con cohetes, digamos. Todo eso tiene que funcionar a la perfección. Yo creo que anda súper bien, porque son cosas que hoy en día se hacen también con otro tipo de ingenios espaciales. Pero estamos hablando que hay 4 personas en la cápsula, claro. Son sistemas complejos, digamos. Ese es, yo creo, el motivo fundamental. Por un lado, lo que se espera. Por un lado, la adrenalina y la atracción de estar ahí en esa misión, de haber sido escogido, y por otro lado, caramba, es saber a dónde va, porque los gallos que van saben. Sí, claro. Saben que hay riesgo, pero es tan potente la atracción y la emoción de estar ahí, yo creo, ¿no? Sí. Lo otro que es interesante... ¿Y son astrofísicos o son astronautas solamente? Hay de todo. Hay un piloto, hay gente... Bueno, muchos de ellos son pilotos de la Fuerza Aérea, digamos. Pero hay gente que son científicos, sin duda, digamos. Sí. ¿Ibas a decir algo? No. Bueno, te quiero agradecer, Gaspar, esta conversión caminata. Te invitaremos de nuevo al jardín para hablar de tu libro con más tiempo y con más calma. Te agradezco muchísimo que nos hayas venido a ayudar a entender lo que significa esta misión, esta Artemis II, que llega a la Luna nuevamente, lleva a los seres humanos nuevamente a la Luna. Y quiero compartir contigo y con los que nos escuchan, los radiovidentes, un poema muy hermoso del poeta Jorge Teillier, poeta de la Araucanía, quien era gran lector Ray Bradbury, de las Crónicas Marcianas. Hay un cuento por ahí cuando la gente empieza a irse, la Tierra empieza a ser deshabitada, y todos se van a ir a otros planetas, ¿no? Que sería la utopía, y de algunos también delirantes que andan por ahí, ¿no? Con mucho dinero. Y Jorge Teillier tiene un poema que se llama Cuando todos se vayan. Cuando todos se vayan a otros planetas, yo quedaré en la ciudad abandonada bebiendo un último vaso de cerveza. Y luego volveré al pueblo donde siempre regreso, como el borracho a la taberna y el niño a cabalgar en el balancín roto. Y en el pueblo no tendré nada que hacer, solo echarme luciérnagas a los bolsillos, o caminar a orillas de rieles oxidados, o sentarme en el roído mostrador de un almacén para hablar con antiguos compañeros de escuela. Como una araña que recorre los mismos hilos de su red, caminaré sin prisa por las calles invadidas de malezas, mirando los palomares que se vienen abajo hasta llegar a mi casa, donde me encerraré a escuchar discos de un cantante de 1930, sin cuidarme jamás de mirar los caminos infinitos trazados por los cohetes en el espacio. Una visión poética de Jorge Teillier. Está bonito el poema. Está ¿no? bonito. Qué envidia estar en ese lugar. Qué maravilla estar en claro. Qué tranquilidad. Claro, qué serenidad. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más jardín aquí desde este jardín. En un momento volvemos con más conversación en Desde el Jardín, en Radio Pauta 100.5. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Directamente desde este pequeño jardín al fin del mundo, en la Finis Terrae, en el fin de la Tierra. Hoy día, 1 de abril del año 2026. Justamente hoy, un 1 de abril, pero de 1929, nacía en la República Checa el escritor Milan Kundera, quien fallecería el 11 de abril de 2023 en París. Justamente se convirtió en francés, la nacionalidad se la dio el presidente François Mitterrand, porque el gobierno
comunista de Checoslovaquia lo había despojado de su nacionalidad. Es una historia larga de un escritor que partió escribiendo un libro que se llamaba La Broma, una sátira del comunismo estalinista, que le valió muy caro, que luego escribió el libro de la risa y del olvido, también escribió La vida está en otra parte, eso viene de un famoso verso del poeta Arthur Rimbaud, La vraie vie est ailleurs, la verdadera vida está en otra parte. Un libro que acabo de terminar de leer en el verano y que me reí muchísimo, hay mucho humor en la obra de Milan Kundera, pero el libro que lo catapultó como un escritor que siempre estuvo en la lista de los candidatos al premio Nobel es la novela La insoportable levedad del ser. Ya el título mismo ha quedado como una expresión que usamos todos de repente en ciertos momentos en que sentimos la insoportable levedad del ser. Un libro sobre el amor, la fidelidad, la fragilidad de la vida de un solo individuo, que la inserta en el concepto del eterno retorno de Nietzsche, es decir, esta idea de que toda la materia de la que somos parte vuelve a vivir de nuevo en un ciclo eterno de transformaciones. Y dentro de eso estamos nosotros con nuestra finitud y fragilidad absoluta. Él acuñó un término, esto es muy interesante, un término en checo que es litots, que es autoconmiseración. Este concepto a mí me parece interesante, que es un estado, así lo define, de padecimiento que sufrimos, producido por la visión de nuestra propia miseria cuando nos comparamos con otros. Y viene como una suerte de tener como una autocompasión. También hay que tener a veces autocompasión con nosotros mismos. No se olviden de esta palabra cuando no se sientan bien o estén en un dilema. Litots, autoconmiseración. Quiero leer un fragmento cortito de La insoportable levedad del ser, recordando a Milan Kundera, que nació en un día como hoy, un 1 de abril de 1929, en la República Checa. Se lo recomiendo vivamente como una maravillosa novela. Sintió en su boca el suave olor de la fiebre y lo aspiró como si quisiera llenarse de las intimidades de su cuerpo. Y en ese momento se imaginó que ya llevaba muchos años en su casa y que se estaba muriendo. De pronto tuvo la clara sensación de que no podría sobrevivir a la muerte de ella. Se acostaría a su lado y querría morir con ella. Conmovido por esa imagen, hundió en ese momento la cara en la almohada junto a la cabeza de ella y permaneció así durante mucho tiempo. Y le dio pena que en una situación como aquella en la que un hombre de verdad sería capaz de tomar inmediatamente una decisión, él dudase, privando así de su significado al momento más hermoso que había vivido jamás. Estaba arrodillado junto a su cama y pensaba que no podría sobrevivir a su muerte. Se enfadó consigo mismo, pero luego se le ocurrió que en realidad era bastante natural que no supiera qué quería. El hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores. No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna. Un fragmento de La insoportable levedad del ser de Kundera. Y hay una película que en el año 1989 tomó como base la novela La insoportable levedad del ser, y vamos a escuchar brevemente la música de Leon Janáček. Es un músico checo que captura la esencia checa y la melancolía muchas veces presente en la narrativa de Kundera. Ay, La insoportable levedad del ser. Y pienso, creo que lo convencí alguna vez con un fotógrafo que entrevisté, que los fotógrafos, que son los que captan instantes fugaces, expresiones fugaces, rostros fugaces, momentos fugaces, son tal vez los más propensos a ser asaltados por esta insoportable levedad del ser o por esta melancolía. Es una de las cosas de las que vamos a conversar hoy día con una fotógrafa chilena que está exponiendo en la Casa de Lomata una parte importante de su obra, una obra larga, más de 124 fotografías, hay 18 muros, hay, en fin, una serie de instalaciones interesantes que ver en esa exposición, y se la conoce como Pin Campaña. Un hombre que tiene su historia, que tiene que ver con su padre,
se lo vamos a preguntar. Ella no quiso que la llamaran Soledad Campaña, ¿no? Y está conmigo aquí, sentadita al lado mío, al lado de unas plantitas, en este pequeño jardín al fin del mundo. Pin, qué gusto de poder conversar contigo hoy día, esta tarde. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditores que te escuchan y que me imagino que van en sus autos y que han escuchado y disfrutado de esta música, de esta película, que por Dios que es evocadora. Es evocadora, ¿no es cierto? Sí, sí, pero no es tan leve. ¿Dónde está la levedad? No, ¿dónde está la Claro. levedad? Por Dios, Claro. uno le evoca. La levedad yo creo que te hace sentir, no sé, se te provocan imágenes de inmediato, como unas cortinas con esos soles traspasados llenos de polvo, que son Claro. maravillosos, que como que tienen una, no sé, como esas magias. Y la levedad del ser, pobre ser. Pobre ser. Ahora, tal vez la traducción, la palabra levedad, no sé, fíjate que me dejas pensando en la insustancialidad tal vez del ser, más que la levedad como valor positivo, ¿no? Es que no, más que adentrarme en eso, yo creo que el ser humano nace herido de muerte. Estamos naciendo, y yo no lo llamaría muerte. Yo creo que ya a estas alturas de mi edad, de ser más o menos un dinosaurio, Dinosaurio. un dinosaurio. Estás exagerando, Pine, ya. Ah, me encantaría ser un dinosaurio, ojalá. Creo que el hombre nace y empieza o sea, bueno, es engendrado, nace y empieza esta carrera con los segundos, y mientras vamos viviendo vamos muriendo. Pero no es muriendo, vamos transformándonos. Y ahí es donde entra un tema circular. Ujú. Y donde yo he logrado a través de la vida conformarme, porque antes cuando era muy joven, muy apasionada y uno quiere saberlo todo, tiene tantas interrogantes, uno sufre mucho yo creo en la adolescencia y después mientras uno está en la universidad preguntándose cosas. Y claro, la pregunta por el ser, por dónde, por la muerte, está implícita en la filosofía que estudié y en la fotografía. Tú tomas algo muy subjetivo, que es un fragmento de una realidad que tampoco es una realidad absoluta, porque no existe una realidad absoluta. Tenemos fragmentos Claro que sí. de sucesos y dejas grabado eso y ya murió. Y tú lo transformas. ¿Y cuál es la transformación? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cuál es la alquimia de la fotografía? Es la alquimia, wow. Qué poco potente y noble me siento para responder eso, como que, no No, sé, pero lo primero que se te venga. Invoco a Kudelka, todos los magos de la fotografía. ¿Cuál es la alquimia? Es la conciencia de lo irrepetible, De lo irrepetible, de lo único irrepetible, de ¿no? lo único y irrepetible, y que es una condición de la naturaleza, que no repite un ser igual al otro, ni una hoja de un árbol igual a la otra, y es donde uno encuentra, yo creo que a Dios. En esa irrepetibilidad y en esa variedad. En esa creación que es eterna, que es un círculo, que no tiene comienzo, no tiene fin, y estamos hablando no de un Dios que separe, sino que de algo mucho más abstracto. Y yo sé, hay una de las últimas obras que está en la exposición en Lomata, son 2 tumbas, que yo las hice en base a hojas en blanco y negro. No, las hojas obvio que no eran en blanco y negro, pero empecé a darle forma de tumba, porque uno cuando fotografía vives entre la luz y la sombra, por lo tanto vives esa mezcla de nacer y dormir. Estamos toda la vida siendo preparados sin darnos cuenta, o queremos esquivarlo, para transformarnos. Y eso es. Y me costó mucho esta retrospectiva, juntar estas fotografías. No lo hubiera podido hacer sin la Cristina Lemparte, que bueno, ella tiene un historial como curadora enorme. Fue la única persona capaz de convencerme. De juntar toda esta fotografía, de Sí, hacer esta exposición. sí. Yo la verdad estaba en una situación en cama y esperando una operación que llega recién ahora, en abril, para poder volver a caminar. Y llega Cristina Lemparte, que ha hecho las exposiciones de las mujeres más importantes, ha hecho Fotoamérica y todo, y me convenció.
¿Qué es lo que te convenció? Ella. ¿Pero qué para hacer esta exposición? La fuerza de ella, la empatía, la calma que tiene para escucharte, que es una persona que escucha, una virtud muy poco frecuente en las personas. El escuchar, claro. El escuchar. La escucha activa, como dicen algunos Sí, por ahí. ¿Ah? sí, me miraba a los ojos, me escuchaba y me empezó a sentir. Y al empezarme a sentir, yo la empecé a sentir y a amarla profundamente. Y pasó algo en la inauguración de la exposición, y es que ninguna de las dos nos explicábamos por qué la gente salía tan emocionada y con lágrimas en los ojos. Porque yo no creo que sean obras impactantes como las de Salgado, de Kudelka, no, hay algo que llegó hasta esa sala, quizás la humildad con que está presentado, o la sapiencia con lo que hizo la Christie, que dio origen a algo, una obra que habla de humanidad. Y esta obra tuya ha recorrido, tiene un largo recorrido, una parte en un circuito editorial. Tú trabajaste en la mítica revista Paula, ahí Sí. te conocí yo. Partí en Taller 1. Taller 1, ya. Sí. Estamos hablando años 80 por ahí. 1990. 1990 ya. Sí. Bueno, pero los que van allá se van a encontrar, por ejemplo, con retratos. Algunos consideran que tú eres una de las grandes retratistas que hemos tenido. Retratos de, no sé, de un Gustavo Cerati, de un Vargas Llosa, de una foto impresionante de Donoso, Sí. de Jorge... Sábato. Sábato, imagínate, Sí. fotografía hasta Sábato. En santos lugares, qué poético. A ver, cuéntame cómo fue ese momento. Acabo de releer Su heredero de Itumba después de muchos Ay. años, que es una novela impresionante. Sábato. Mágico. Un escritor injustamente, no sé si olvidado, pero como relegado a segundo lugar en el último tiempo. ¿Ah? Sí. Ernesto Sábato. Ya cuéntame cómo fue ese encuentro con Sábato. No esperábamos que nos recibiera, pero son cosas de suerte, que no sé si son suertes o encuentros mágicos, pero él vive en las afueras de Buenos Aires, en santos lugares, y yo el lugar donde vivía, yo ya dije, no, yo tengo que entrar. Y lo pillamos regando su jardín. Qué bonito, un jardinero como este humilde servidor regando su jardín. Sí. Qué lindo, El oficio jardinero yo creo que es el más noble y es quien cree en un futuro que nace un jardín. Ya, y ahí... Y ahí yo le digo, hola, don Jorge. ¿Y usted quién es? ¡Wow! Pero como soy chica y parezco inofensiva, yo creo que lo soy. Yo creo que soy inofensiva. Ya. Yo le dije, hola, tenemos una cita con usted. No tengo nada anotado. ¡Wow! Y le dije, pero está regando sus plantas. ¿Qué plantas tiene? Y empecé a hablar de jardinería con él. Por ahí entraste. Ya. Sí. Ya. Porque eso nos une a todos. Y se dio cuenta que yo no le estaba pidiendo entrar, sino que me quedé como media hora conversando con él en la reja para afuera. Uno tiene que ser humilde. Lógico, no invadir. No, pues. No invadir, no irrumpir así. Claro, porque gente que yo creo que si se fue a vivir a esos santos lugares para tener un santo silencio también. Obvio. Pero tú tenías claro que ibas a sacarle una fotografía, querías un retrato, ¿no es cierto?, de él. Quería mucho más, quería conocerlo, Ya. A ver, yo no voy a hacer solamente una foto. Yo voy y yo paso tiempo con ellos, si es que me lo permiten. Yo necesito conocer al ser humano. Y él me permitió y me abrió la puerta. Y cuando ya me empezó a mostrar sus pinturas y me di cuenta que lo que más le interesaba en ese minuto eran sus pinturas, fue lo que más me interesó a mí también. Porque es como un baile que se provoca, es como estar bailando con el personaje. Y uno siente un profundo amor con su fotografiado. O sea, esto parte de un amor por el que vas a fotografiar. Por supuesto. Es un acto de amor. Amor, te enamoras en el buen sentido de la palabra. Sí. Y luego viene la fotografía. Sí, ¿no por es cierto? supuesto. Y entiendo por lo que te leí por ahí en algún lugar, o me lo contó un pajarito, que tú has dicho que en el fondo el fotógrafo se hace invisible. Sí. O tiene que hacerse invisible. ¿Cómo se logra ese estado para poder lograr la fotografía? Y el retrato, en este caso. Yo creo que mi fórmula, yo voy a hablar por mí. Todos los fotógrafos y todos somos distintos, eso ya lo tenemos claro. Yo creo que yo llego a un cero ego.
¿Ya? Yo no quiero hacer una foto brillante, yo quiero hacer una foto del ser humano, de la persona que está conmigo, sentirlo. Y en eso me empiezo a meter en un juego de luces, de sombra, de mirar su rostro, sus ángulos, su geometría como ser, y cómo lo puedo representar mejor. Y creo que las 2 fotos que le tomé lo representan. Eso es, creo que, la gran gracia, como eliminar el ego, saber que uno no es nada, ni nadie, Ajá. y ser testigo. Ahora, en el mundo indígena, en algunos, siempre se ha contado esta historia, existía, entre comillas, la superstición de que el que te fotografía te roba el alma. ¿Hay algo de eso o no? Inevitablemente. Bueno, sí, yo me encontré haciendo el Museo Pehuenche, en Alto Biobío, viviendo 8 meses allá con ellos, con con una posición a que yo les hiciera fotos, pero me plantearon ese tema. Y yo creo que sí, yo creo que hay algo, pero tú le sacas 1 segundo de vida. 1/4 de segundo. 1/4 de segundo. 1/4 de segundo, 1/8 de segundo, pero tú sacas algo. Bueno, se dice, te saqué la foto, cuando como que te diste cuenta quién era la persona. Le saqué la foto a esta persona. Como, Le saqué la foto, claro. Claro, tú decís, Sí. así como más vulgarmente, le saqué toda la foto. Ajá. Y yo creo que eso significa entender cuál es la naturaleza de ese ser humano. Inclusive tu cuerpo te avisa cuál es la naturaleza de los seres. Tú puedes ir caminando y a 100 metros tú ves venir a alguien y tú sabes de qué naturaleza es. Y tú te corres o tú sigues por el mismo camino a esa persona. Una vez le escuché, no es que la haya escuchado personalmente, lo leí, del fotógrafo Sergio Larraín, del gran fotógrafo Sergio Larraín, decir, a propósito de la famosa foto del pasaje de Babestrelo en Valparaíso, donde entran maravilloso. esas niñas, le preguntaron cómo decía, y decía, el fotógrafo a fotografiar tiene que estar primero en un estado de gracia. Sí. Es decir, a ver, ¿estás de acuerdo con esa afirmación de que te ha pasado eso? Sí, yo creo que el maestro Larraín, bueno, yo estuve a punto de dejar de fotografiar después que salió su documental de Sebastián Moreno, El Instante Eterno, porque creí, o sea, yo me lo vi 20 veces, soy súper obsesiva. Sí, yo creo que pero es que yo creo que uno entra en un estado de gracia antes, con la vida. Ajá. Cuando uno toma conciencia de que vas a durar muy poco con la forma que tienes actual y que te vas transformando. Claro, y el estado de gracia es ese estado donde uno quizás se da en los atardeceres y los amaneceres con esas luces tenues, cuando tú llegas a algo que ya no piensas, no estás pensando, estás solamente metida en este visor de la cámara, y de repente ves algo que tú dices, ¡pa! Y disparaste, y fue como que tu cuerpo se unió a la cámara. No hay división del uno con el otro. Es como el Satori japonés, Tal ese cual. salto a la otra orilla, el Sí. Satori. Sí, es Ah. una unión perfecta. Ujú. Es una unión perfecta. Y Larraín fue muy sabio. Él se retiró de Magnum. De la agencia Magnum, sí, claro. estando en una cúspide, estando rodeado de estrellas y tanto ruido y tanta frivolidad, que no es mala. Muchos pueden optar por eso, pero él optó por algo que creo que es mucho más pleno, que fue su silencio, fue seguir el método KUF de pintura. Él se dedicó a la acuarela. Y de repente dijo, bueno, basta con pestañear. Y yo en una de esas me las creí, y fue una grave crisis para mí eso. ¿Ya? Dije como, ¿qué puedo seguir haciendo? Si en el fondo lo que a mí ya me queda es vivir segundo a segundo muy consciente. Bueno, después reaccioné, pero estaba muy enamorada de esa idea. Oye, Pin, en esta exposición que se llama Imágenes Fugaces, Imágenes Paganas, perdón, Imágenes Paganas, en Lomata,
hay un recorrido. Por un lado está todo ese trabajo que hiciste de los retratos. Hay famosos retratos tuyos de Leopoldo Castelo, ese sí. famoso. Bueno, yo cité el de Donoso. Bolaño también está. Sí. El Bolaño cuando vino a Chile. Sí, cuando está durmiendo. Cuando yo lo entrevisté, estaba durmiendo Bolaño. Sí. Ya, bueno, y también hay un recorrido por el mundo de los ritos, las transformaciones culturales, el mundo más... De los humanos, como lo llamo yo. De los humanos, Seres humanos. lo de sagrado, distin- ¿no sí. es cierto? Ya, hay un cruce entre lo sagrado y lo cotidiano. A ver, ¿cómo juegan esos dos mundos en esta exposición tuya? Se tocan absolutamente. Yo creo que hay una coherencia que encontró Cristina Lemparte en mi trabajo y que dio origen a imágenes paganas, donde, bueno, esto viene de la canción de Federico Moura, de Virus. Virus. Gran inspiración para mí Federico Moura, un gran poeta, un gran moderno, Sí, un claro. gran solitario, con un tremendo temple, artista. no, tremendo artista. Tremendo artista, Sí, Fernando sí, Moura. sí. O sea, y ¿Cuál fue la inspiración de él en este caso? en este caso, yo creo que... Ay, que me encantaría escuchar imágenes paganas ahora que lo escuchara Hoy el podríamos público. buscar imágenes paganas. Búsquenla porque... La voy a buscar aquí en mi tocadisco ochentero, a ver si tengo un tocadisco. Hoy en los 80. Imágenes paganas. Fue uno de Fernando Moura. Federico Moura. Federico Moura. Tú sabes que esa canción estuvo elegida entre las 100 mejores canciones, es la primera mejor canción de Latinoamérica en los años 80. Y es de una... es lo que me pasaba a mí cuando yo iba viajando por la ruta. Voy por la carretera frente al mar mirando gitanos. Canta esta canción. Y yo siento que el fotógrafo vive viajando en estas carreteras que pasan y pasan y pasan y pasan y pasan climas y pasan montañas y pasan valles y pasan rostros y pasan muchas cosas y que no tienes que estar súper alerta. Y tus propios dioses ya no están, como dice la canción. Está lo otro y el respeto a lo otro. Y ese respeto a lo otro es sumamente importante. Yo creo que el respeto es algo fundamental para crear un nuevo mundo. El respeto A todo. a todo, a los seres humanos, a la A naturaleza, todo ser vivo. A todo ser vivo, no solamente humano. ¿no? Claro, o sea, porque los seres vivos. Tú dijiste por ahí algo que me gustó, que la fotografía no es para ti un trabajo, a pesar de que tú trabajaste en fotografía, es una obsesión. Sí. Es algo que no te deja... A ver, ¿cómo es eso? Wow. A ver, yo creo que el acto de abrir los ojos y el llanto que lo acompaña es impactante, porque te entra oxígeno a los pulmones y al abrir los ojos te entra luz. Y eso es súper poético, es súper vital. Esa es la vida. Y me la pasé mirando, me la sigo pasando mirando. Si yo no tuviera los ojos, no sabría qué hacer. Sorprendida por la luz. Por todo y por la oscuridad. A mí me gusta mucho la oscuridad también. oscuridad. Y descubrir en la oscuridad las pequeñas, lo tenue. Prefiero lo tenue al sol de las 3 de la tarde, como decía Sartre, en La náusea, que es espantoso. Oh, No, a mí me da terror. Esa novela. No, chao. No hay que Ahí ver. la angustia vital, Eso no. es, la náusea, la náusea No, la total. náusea y la crisis de pánico, y Sí, vámonos tomando sí. todas las pastillas para calmarnos. Bueno, nos están escuchando, estaban escuchando a Pin Campaña, la creadora de estas fotografías que podemos ver en la Casa de Lomata, imágenes paganas, mucha gente que ha ido a esta exposición ha contado la emoción, algo pasa ahí, es una experiencia, no solamente ver fotografía, por lo tanto todos ustedes están invitados a ver la obra de una fotógrafa potente, con una coherencia en su trabajo, que transitó de lo análogo a lo digital. Varias cosas fueron pasando en su vida, se nos quedaron muchas cosas en el tintero que conversar, Pin, pero ha sido un gusto tenerte aquí en el jardín, felicitarte por esta exposición, y vamos a despedirnos con las imágenes paganas, el tema que a ti tanto te gusta. Vamos a cerrar los ojos y que esto sea una invitación a ir a ver la exposición Imágenes Paganas de Pin Campaña en la Casa de Lomata, en Las Condes. Muchas gracias, Pin, un gusto tenerte acá. Mil gracias, Cristian. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando.